empezar. Bien, así que hagan consultas serias. Bien, ahí está. Ok, ahí va de nuevo. Entonces se ve la imagen que dice farmacología, ¿no es cierto? La imagen sí se ve. Ahora lo que dice no. Ah, sí, se va a complicar un poco. Bueno, yo les voy leyendo. Igual ustedes, como ya son unos alumnos y unas alumnas que están muy leídos, y esto ya lo leyeron de antemano, le va a ser conocido. Obvio. Claro, exactamente. Bien. Entonces, acá lo que vamos a ver si ahí se agranda un poquitito más. Bien. Lo que ya Ahí más o está. menos habíamos visto, ¿sí? Como para empezar, ¿qué era la farmacología? Entonces, la farmacología va a estudiar todas aquellas sustancias que en el organismo generan algún proceso químico, ¿no es cierto? Y que pueden inhibir o activar algunos procesos corporales que son normales. Entonces, eh, la farmacología se va a ocupar de todas aquellas drogas, como ya saben, pero que están devenidos, digamos, en medicamentos, porque recuerden que todos los medicamentos son drogas, pero no todas las drogas son medicamentos. Y que van a generar algún proceso, ya sea de activar o de inhibir, según el motivo o según el propósito del medicamento en nuestro organismo. Y que sería un fármaco, una sustancia entonces que se utiliza para curar, para mitigar o para prevenir enfermedades. De aquí, de aquellos campos de los cuales se desprenden de la farmacología, vamos a tener la farmacosia, farmacodinamia, farmacocinética, etcétera, que es lo que está a continuación, ¿sí? Acá. Lo que ustedes van a tener en cuenta principalmente va a ser la farmacocinética y la farmacodinamia. Eso es principal que ustedes tienen que saber para manejar mejor aquellos, ya sea el prospecto, ya para manejar también los conocimientos que tengan que estar asociados entonces a, a la farmacología en general. ¿Por qué? Por ejemplo, la farmaconosia estudia el origen de la estructura, etc. La farmacotecnia tiene otros intereses, y todo esto tienen distintos intereses que están como especificados dentro de la farmacología. Algo como un poco que van a tener que ver es algo de toxicología, que son aquellos medicamentos, pero que son tóxicos, ¿no es cierto? Que son sustancias que pueden dañar la vida, pero en realidad la parte de la toxicología que van a ver es cuando, por ejemplo, aquellos medicamentos que son mal utilizados o que son tomados con un, eh, un número en exceso de lo que está recomendado. Entonces, en lugar de hacer un bien al organismo, pasa a hacer un daño. Entonces, el principal interés va a estar volcado en la farmacocinética, que estudia los procesos a los que el fármaco es sometido a través de su paso por el organismo. Entonces, recuerden, porque esto es pregunta de parcial, la farmacocinética entonces va a ser todo lo que el organismo le hace a la droga. O sea, cuando el fármaco o droga, pero vamos a utilizar la palabra fármaco, cuando el fármaco entra a nuestro organismo, por eso está una boca ahí con el dibujito, con unos medicamentos, unas pastillas ahí ingresando.
sufre algunas alteraciones que son causadas por nuestro organismo. Es decir, lo descompone, lo desintegra, lo absorbe, lo excreta, etc. Lo distribuye. Todo lo que nuestro organismo le hace a la droga, ¿sí? Eso es la farmacocinética. Ahora, la farmacodinamia va a estudiar la acción de los fármacos sobre el organismo. Es decir, todo lo que la droga le hace al organismo. Entonces, esto va a ser como el sentido inverso. La farmacodinamia va a estudiar aquellos procesos en los cuales el medicamento o la droga va a generar sobre nuestro organismo. Que eso puede ser, por ejemplo, una reacción alérgica, una somnolencia, puede generar mareos, puede generar, por ejemplo, alguna alteración del sistema nervioso. Bueno, todo aquello lo que el medicamento le hace a nuestro organismo. ¿Está? Pregunta de parcial, así que están avisados. ¿Sí? Esas son las dos cositas que principalmente tienen que saber, ¿sí? La farmacocinética y la farmacodinámica. ¿Van entendiendo hasta ahí? Sí, profe. Bien. Obviamente esto ya es repaso, así que lo están dominando. Bien. Ahora, la diferencia entre lo que se conoce o a qué se le denomina fármaco, droga o medicamento. ¿Se acuerdan que en el video aclaraban que en algunos lugares se lo tiene o se lo denomina como sinónimos, ¿sí? Pero nosotros, ay, me mordí, nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de diferenciar eso, no confundirnos. Entonces la droga va a ser el principio activo del medicamento, es una sustancia de origen natural o puede ser también sintético, que está aplicada sobre una estructura viva que origina una respuesta entonces. Según la OMS, es considerado como un sinónimo de fármaco. Entonces, para la OMS, la Organización Mundial de la Salud, decir droga es sinónimo de fármaco. Ahora, el fármaco es una droga, ¿sí?, que se utiliza para prevenir, para diagnosticar o para tratar enfermedades. Y esta sustancia interactúa con los receptores de las células produciendo una acción o un efecto. Entonces, ¿se acuerdan que el fármaco tenía algunos receptores, ¿sí?, que eran como unos mensajeros químicos, por así decir, o ese pequeño código en el medicamento para poder hacer su efecto en la célula diana o en el lugar donde esté ocurriendo el hecho, digamos, que está mandado a hacer el medicamento. Entonces, donde hay una inflamación, por ejemplo, y uno está tomando un antiinflamatorio, se van a codificar o decodificar esos mensajeros para que el medicamento pueda ingresar en esa célula y hacer el efecto. Y el medicamento es uno, o son más, ¿sí?, fármacos que están integrados en una forma farmacéutica para su administración en el organismo. El medicamento es sería un fármaco, pero de forma mucho más específica, ¿sí? Acá es donde entran, por ejemplo, lo que son los antibióticos, que están hechos pura y exclusivamente para una acción específica, ¿sí? Eso sería como la diferencia de un medicamento con un fármaco. Un fármaco sería algo más generalizado, pero casi con el mismo propósito, que va a ser prevenir, diagnosticar, tratar enfermedades. Nosotros podríamos usar como sinónimo estas dos palabras, tanto fármaco como medicamento. Es decir, si en algún momento ustedes están rindiendo, diciendo algún examen o algo y me dicen fármaco o me dicen medicamento,
no vamos a tener problemas. O sea, los voy a tomar como un sinónimo. Ahora, lo que vamos a tratar de no confundir es droga con fármaco o medicamento, porque la droga es como el principio activo sin el tratamiento, por así decirlo. Y además, como ya saben, no todas las drogas son para uso curativo, por así decirlo, ¿no es cierto? No, hay drogas malas y hay drogas buenas. Entonces, lo que vamos a hacer es tener como en cuenta estas dos palabras, como sinónimo, estas dos palabras. Medicamento o fármaco, ahí aceptamos. ¿Sí? O sea, no le vamos a hacer caso a la OMS, por más que ellos digan eso, pero es más que nada para no entrar en confusión nosotros. O sea, lo que necesito es que distingan eso, porque como le digo, todos los medicamentos y todos los fármacos son drogas, pero no todas las drogas va a ser un fármaco o un medicamento, porque, como ya saben, hay drogas que son para uso dañino. Recordemos entonces un poco las vías de administración. Teníamos aquellas que eran las vías enterales y las parenterales. La principal de la vía enteral era la vía oral, ¿sí? Es la más utilizada, es la más fisiológica, o sea, la que más procesos genera dentro del organismo, tanto para el organismo como para el fármaco. Es la más barata y la más cómoda, porque lo único que hay que hacer entonces es ingerirla. Pero no se puede usar en pacientes que están inconscientes. Eso, o sea, a nadie se le va a poder hacer tragar un medicamento si está en un estado inconsciente. Si hay náuseas o hay dificultad de deglución o si necesitamos que efectúe actúe, mejor dicho, de forma rápida. Ahí ya tenemos que elegir otra vía. Dificultades de deglución, como por ejemplo puede pasar en los adultos mayores, o cuando uno está con náusea, no conviene ingerir porque al rato lo va a devolver. Y recordemos entonces que la vía de administración enteral son todos aquellos que van a pasar por el tubo digestivo, ¿sí? Es decir, van a llegar a esto por la duda es un estómago, un corte coronal del estómago, y después se va a distribuir por donde también se va a absorber en los intestinos, tanto intestino delgado y después puede ser excretado por el intestino grueso. ¿A qué se refiere la biodisponibilidad? Dice, la biodisponibilidad puede estar disminuida por fenómenos del primer paso o por otras características. Es imposible asegurar unos niveles estables de fármaco. ¿Alguien me puede decir qué quiere decir con esto? La biodisponibilidad disminuida por fenómenos de primer paso o características. ¿Es imposible asegurar unos niveles estables de fármaco? Y me dicen. ¿Nadie? O pregunto. Parece que quieren que pregunte. ¿O se fueron todos a ver? Ah, no están ahí todavía. Bueno, la primera que sale acá es Silvia, después sigue Camila, después sigue Marín. ¿A quién le puedo preguntar? ¿Alguien sabe? Bueno, nadie sabe, nadie se anima. No, no los voy a quemar, porque van a estar en YouTube con la clase grabada. Bueno, la biodisponibilidad, y anoten, porque esto también es pregunta, puede estar disminuida por fenómenos del primer paso. ¿Qué me dice eso? Que todos los fármacos o medicamentos que ingresan por vía oral, cuando llegan, ¿sí?, a estar en contacto dentro del estómago y por acción, por ejemplo, de los jugos, tanto gástricos como los jugos o los ácidos del hígado, comienza a disolverse y se pierde un aproximado, ¿sí? Esto es aproximado, de más o menos
un 30% del medicamento, es decir, que me termina quedando del medicamento un 70% aproximadamente. A veces se puede perder más o un poquito menos. Por eso se ve disminuida, dice ahí, por fenómenos del primer paso. Entonces, si yo me tomo una pastilla, es como que me tome solamente un 3/4 de esa pastilla. Y eso lo que hace es dificultar los niveles de fármaco. Es decir, no se puede asegurar qué cantidad de fármaco al final termina siendo absorbido por nuestro cuerpo. En cambio, si ingresa por la vía parenteral, eso te asegura que todo el fármaco o todo el contenido, por ejemplo, de una ampolla, va al torrente sanguíneo y por lo tanto en su totalidad se distribuye por nuestro organismo. Eso es lo que quiere decir con respecto aquí a la biodisponibilidad de la vía oral. Recordemos entonces que esta vía va a tener distintas formas farmacéuticas que se la van a poder aplicar o se va a poder ingerir a través de la vía enteral. ¿Por qué? Por ejemplo, acá no va a estar una ampolla porque la ampolla ya se utiliza a la vía parenteral. Entonces, vamos a tener la cápsula, que esa cápsula va a contener el fármaco más una cubierta, ¿sí? A esto se le llama cápsula, o a esto. Vamos a tener los comprimidos, que son los más comunes. Eso tienen el fármaco bien comprimido, más unos excipientes. Los excipientes, acuérdense, que son aquellos agregados como por ejemplo pueden tener almidón, azúcares o cualquier otro componente que se le agrega al comprimido para que pueda ser administrado o pueda ser tomado de forma, porque también le agregan colorantes, saborizantes, etc. Pero eso hay que tener cuidado porque no todos pueden consumir algunos excipientes porque pueden terminar siendo alérgicos al excipiente o en el caso de contener azúcares, las personas que tienen diabetes no pueden consumir ciertos fármacos. Entonces siempre hay que tener en cuenta. Después vamos a tener la grajea, que es Profe, un... Ajá, me quedé con una duda. sí. Cuando el medicamento es por vía ocular o de oído, ¿cómo Ajá. es el consumo de ese medicamento? Si por pastilla es 70% y por vía es casi el 100%, en ese sentido, ¿cuánto sería? El oído es una vía, digamos, local, es decir, que se absorbe y actúa en el lugar de los hechos, por así decir. ¿Sí? En el lugar, o sea, te está doliendo el oído, va a actuar en el oído. Digamos que prácticamente lo que vos le metas se va a absorber, ¿sí? Porque a través de la piel y todos los pequeños capilares de vasos sanguíneos que tenemos por debajo de la piel se van a absorber. Lo Sería mismo va a casi pasar lo mismo con las pomadas. Sería claro, como una vía tópica que le dicen. es una Sí, vía tópica, exactamente. son varias, sí. Porque también las vías tópicas Exactamente. saltan las pomadas, las cremas y todo eso. Exactamente, muy bien. Exacto, de eso se trata. El ojo, obviamente, está recontra vascularizado, va a tener también muchas terminaciones de pequeñas arteriolas y vasos sanguíneos, entonces también se absorbe directamente ahí y actúa en esa región, digamos, ¿sí? Es decir, donde se pierde es por la vía enteral, porque se destruye, se disuelve el fármaco a causa de los jugos gástricos o de los ácidos del hígado. Entonces, ahí donde se pierde, ¿sí? En las otras vías, casi todas, lo que vos le apliques va a absorberse en su totalidad. O sea, es como que se evita ese efecto del primer paso, que eso es lo único que tiene de contraproducente, digamos, de poder, al destruir parte del comprimido o del fármaco, ya sea si se toma un jarabe o algo,
no se puede calcular bien lo que se consume. Por eso por ahí hay personas que obviamente le echan la culpa al fármaco, porque se toman no sé, un paracetamol y dicen, no, no me hace nada. Y hay otros que se toman un paracetamol y andan de maravilla. Pero tiene que ver, obviamente, con cada organismo. Es decir, no siempre, incluso, a ver, para dejar en claro eso, no siempre el mismo fármaco va a hacer el efecto de la misma manera en la misma persona incluso. Porque ahí entran también en juego el estado nutricional de la persona, porque un día pueden estar bien hidratados y bien alimentados, y otro día pueden estar con, no sé, bajo consumo de líquidos, o se lo tomaron en ayuna, y hay medicamentos que actúan muy bien en ayuna, porque se absorben por completo, y hay otros medicamentos que necesitan, por ejemplo, que el cuerpo tenga no sé, algo, ¿sí? O sea, de haber consumido algo previamente antes de consumirlo, porque se puede absorber mucho mejor con las comidas. Entonces, van a ver que hay medicamentos que se recomiendan, por ejemplo, antes de las comidas, otros después de las comidas, algunos en ayuno, otros antes de dormir, porque según el efecto que se desea que haga el medicamento sobre nuestro organismo, va a estar recomendado en distintas formas, digamos, ¿sí? Entonces, imagínense que si un mismo medicamento hace distintos efectos, digamos, un día te hace bien, otro día más o menos, otro día pasa como si te tomaste no sé, un tic-tac, como si te comiste un caramelito nomás y no te hizo nada, en una misma persona, obviamente en las diferentes personas, los mismos fármacos van a actuar de distinta manera. Y eso es como lo que pasa con la vía enteral, por cómo entran en acción el estómago, el hígado, la bilis, etc. Y bueno, por eso las otras vías tienen sus cuestiones favorables, porque primero que pueden actuar de forma local o de forma sistémica y prácticamente no perder nada de la dosis por el camino. ¿Se entendió? Sí, profe. Gracias. Bueno. Le compliqué la pregunta igual. Me alegra. No, está perfecto. Está buenísimo, porque a veces son dudas que tenemos todos incluso, y por ahí si a alguien no se le ocurre preguntar, queda la duda ahí dando vuelta. Pero seguramente, es más, me animo a decir que gracias a esa duda, todos salieron de la duda, digamos. Gracias a esa consulta, mejor dicho. No sé si alguno por ahí sabía todo eso. Bueno, el jarabe es el fármaco más azúcar y agua. Después tenemos la suspensión, que son los fármacos insolubles o parcialmente solubles en agua, que deben agitarse ante la administración. Y los polvos, que son formas sólidas que pueden disolverse en agua. Estos, por ejemplo, son como se conocen algunas vitaminas, por ejemplo, que vienen así en pastillitas para disolver. Después tenemos la vía, ¿no es cierto? Seguimos las enterales, pero la vía que puede ser la sublingual o la vía rectal. Todas esas vías son parte de la enteral. Entonces, para la vía sublingual, los fármacos deben situarse debajo de la lengua o bien entre la encía y la mejilla. Alcanzan directamente la circulación sistémica y evitan el primer paso. ¿Sí? Acuérdense, cada vez que decimos el primer paso, porque eso también es pregunta de parcial, es la acción entonces que va a generar los jugos gástricos. Y va entonces por difusión pasiva al torrente sanguíneo. Y la vía rectal, vamos a dejar entrar a alguien aquí, ahí está. Y la vía rectal se absorbe
de forma errática, es decir, no se puede controlar tampoco qué tanto se puede llegar a absorber el medicamento. Se utiliza en caso de vómitos o cuando no se puede ingerir el medicamento, evita parcialmente el paso hepático, y el paciente en decúbito lateral izquierdo con la rodilla flexionada, esa es, bueno, la forma en la que se le va a administrar un medicamento por vía rectal. Pasamos entonces a las vías parenterales. La más conocida, utilizada, es la vía intravenosa. Esto entonces va a ser la introducción del fármaco directamente al torrente sanguíneo o a través de un acceso venoso que puede ser periférico o puede ser central. ¿Qué va a ser lo positivo de esto? Que es rápida, es infalible para aquellas concentraciones que uno necesita que sea exacta del fármaco, para que uno pueda conseguir un efecto inmediato o cuando necesite corregir el balance tanto de líquidos y electrolitos, y cuando también se puede utilizar para nutrición parenteral. Por ejemplo, aquellas personas que por algún motivo no pueden o tienen alguna patología en el estómago o en parte del tracto digestivo, entonces a través de una incisión que se genera en el abdomen, se alimentan por esa parte, digamos, por la vía parenteral, entra directo ahí. Y esto es, por ejemplo, corregir el balance de líquido y electrolito, es el típico, el suero, que puede ser un fisiológico, puede ser una dextrosa o cualquier otro suero como un Ringer, etcétera, que se utilizan entonces para estabilizar a veces algunos estados bajos de líquido o electrolito. Y los inconvenientes van a ser algunas reacciones adversas que son rápidas. Recuerden que esto, una vez que el fármaco ingresa al torrente sanguíneo, no se lo puede revertir. En cambio, no sé si se acuerdan, que la vía enteral sí tenía posibilidades de revertir a través de algún lavado gástrico, que era lo que más se podía utilizar. En este caso, al entrar a la vía circulatoria, ya no hay vuelta atrás. Y entonces puede causar algunas reacciones adversas que son de forma rápida. Hay algunos riesgos derivados de el procedimiento de la punción, es decir, si no está bien efectuada la técnica, puede generar algunos pequeños daños. Es un poco más costoso que la vía oral y requiere también de algunos cuidados especializados o de la aplicación de un personal que esté capacitado, ¿sí? O sea, no cualquiera puede venir a utilizar la vía intravenosa. Se puede utilizar entonces para alguna infusión continua, por ejemplo, para el reemplazamiento o el mantenimiento de líquidos y electrolitos como vehículo para la administración de fármacos. Es decir, se puede aplicar grandes cantidades de fármacos de forma continua, que es, por ejemplo, cuando la persona está internada con suero y puede estar días y días recibiendo suero. Y bueno, eso es lo que tiene, digamos, a favor esta vía. Pero también se puede utilizar de forma intermitente, como para alguna administración, de fármacos en cada cierto periodo que puede estar establecido, o para algunas transfusiones sanguíneas. La vía intramuscular, ¿sí?, consiste entonces en la administración del medicamento en el músculo estriado. La absorción depende de la vascularización de la zona y del flujo sanguíneo, que eso puede variar entre 10 a 30 minutos. Es útil en inconvenientes o cuando no es tolerada la vía oral, en inconsciente, perdón. Es útil en inconscientes, es decir, cuando la persona está en un estado de inconsciencia
se aplica la vía intramuscular o cuando la vía oral no está permitida por algún motivo. Y los lugares más habituales va a ser la región glútea, la región deltoidea o el vasto externo en los niños. ¿Sí? La región glútea, ya saben, ¿sí? Que son cualquiera de los músculos glúteos, el derecho y el izquierdo. La región deltoidea es donde normalmente se aplican las vacunas, digamos. Y en los niños es el vasto externo. ¿Alguien sabe cuál es el vasto externo? La pierna. Muy bien, en el muslo, exactamente. El vasto externo, el músculo, lo que se conoce como el cuádriceps, que está en el muslo, ¿no es cierto?, en la pierna, tiene 3 vastos, por así decir. Uno lateral, que es el externo, uno interno, uno medial y uno interno. Acá, por ejemplo, podría estar la rótula, la rodilla, y acá sigue lo que viene a ser la pierna. Esto viene a ser el muslo, y acá, por así decirlo, va a estar la cadera. Entonces, si lo estamos mirando como de frente, el vasto externo es el que viene entonces la inyección desde el costado de afuera, digamos, ¿sí? Acá estaría la otra pierna, para que se ubiquen, con los otros músculos. Bien. La vía subcutánea, la absorción con respecto a la vía oral, la vía subcutánea es menor a la vía oral, pero es mayor a la vía intramuscular. Los lugares más frecuentes son la cara externa del brazo o del muslo o la cara anterior del abdomen. Las soluciones que no sean neutras o isotónicas pueden ocasionar irritación, dolor o necrosis. Esto entonces va por debajo de la piel, con una bastante pequeña, digamos, y fina. Y las otras vías que tenemos son la vía dérmica o cutánea, que la administración del fármaco va bien por debajo de la piel, es decir, la vía subcutánea llega hasta lo que viene a ser el tejido celular subcutáneo, o sea, hasta la grasita, pero la vía dérmica es bien por encima, casi al ras de la piel prácticamente. Y cada vez se utiliza más con fines sistémicos. Y por último, la vía vaginal, que la mucosa uretral o vaginal presenta una buena absorción y generalmente se utiliza para efectos locales, que ahí pueden aplicarse algunas cremas, algunas pomadas o, por ejemplo, algunos óvulos, y al estar tan vascularizada también se utiliza entonces para efectos de la zona, ¿sí? Efectos locales. Porque, por ejemplo, un metronidazol para alguna infección urinaria viene de forma en cápsulas, pero en cápsulas que pueden ser ingeridas por la vía oral, o son algunas cápsulas que se las conoce entonces como óvulos, que puede venir por la vía vaginal y hacer también el efecto en la zona. Ya a veces depende del tratamiento que mande el médico. La vía oftálmica, a través de la mucosa conjuntival o la córnea, puede absorberse distintos fármacos y se utiliza también para efectos locales, así como decíamos hace un ratito, o decían ustedes hace un rato. Entonces son para esos efectos que van directamente a la región de interés. Es decir, la vía óptica va a ser el oído, la vía oftálmica va a ser el ojo, y si me duele el oído no me voy a meter la gota en el ojo. Entonces, es para la región donde está haciendo el efecto. Después tenemos la vía inspiratoria,
que se utiliza para introducir gases o líquidos que son volátiles en el aparato respiratorio. El tamaño de la partícula puede ser de 1 a 10 micrómetros y no hay un efecto del primer paso. En este caso, por ejemplo, son los tradicionales, la nebulización o los aerosoles, ¿sí? Los aerosoles que vienen comprimidos o la nebulización que viene el fármaco en forma líquida y al entrar en la máquina nebulizadora se transforma en gas y se lo puede como absorber a través de la vía respiratoria. Bien, ahí termina el repaso del momento. ¿Quieren hacer alguna consulta? ¿Alguien quiere consultar algo? Profe, ¿de esto no va a dar trabajo práctico o no? Creo que sí. Voy a ver, creo que tienen un práctico. Sí, tienen un práctico. Ya les voy a pasar. Sí, les voy a pasar ese. Sí. Es más, creo que tenía que haberle mandado la semana pasada. Pero con este repaso vamos a poder aplicar mejor el práctico, así que les voy a pasar así ya, mientras que lo hacen durante esta semana, ya para la semana que viene, pueden